Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa que hacemos en la televisión pública pampeana con mi compañero acá Mauro Perroni, con la producción de Not Producciones, los martes a las 22 y los miércoles a las 19 su repetición. Los martes nos ha pasado, Mauro, que a veces juega Argentina y el programa no sale, pues sí salen otras repeticiones después. Cuando hablamos de los lugares de la memoria, uno enseguida piensa en localidades, en espacios físicos, en edificios, en calles, en monumentos. Y en este caso vamos a referirnos, en parte tiene algo de esto, pero también los lugares de la memoria que han dejado la referencia que vamos a tener hoy es más bien simbólica y también se han encargado de reproducir, sobre todo en los primeros momentos, siempre, la ideología del momento, tanto la oficial como la contraria. Porque para que algo trascienda desde el fin del siglo XIX hasta acá, tenía que estar el registro. Primero aparece la imprenta un siglo antes, después viene la fotografía y ahora viene lo que vamos a hablar, que son los audiovisuales. Exacto. Que es los cines. Vamos a referirnos a Santa Rosa, pero bueno, más o menos la lógica se dio en la misma proporción, al mismo tiempo en toda la provincia de La Pampa. Cine que arrancó siendo completamente distinto al de hoy. Primero, no tenía color, no tenía sonido. Después esto fue mejorando. Imagínense que una película era ambientada con el sonido que se le ocurría a quien proyectaba esa película porque estaba sin sonido. Pero se empezaron ya a principios del siglo XX, unos 10, 15 años después de la aparición del cine a nivel mundial, más o menos. El cine argentino en general es de los primeros que aparece a nivel mundial, además de las primeras proyecciones de Lumière y de Pathé, que son como los iniciadores. Allá por 1895 es el año de la primera proyección pública, ¿no? Y en Argentina se da 2 o 3 años después, y eso marca que también la Argentina tenía ya desde inicio del siglo XX una capacidad, por lo menos de proyección, que tenía que ver mucho con a veces iniciativas individuales, ¿no? O sobre todo aquellos que ya hacían fotografía, por ejemplo, que es como no es relativamente, es el arte que más o menos se le asocia al fílmico. Y ya se empiezan a comprar las primeras... La posibilidad de plasmar en una imagen, porque antes, digamos, imagínense que antes la foto eran dibujos. Exactamente, ¿sí? Y si no, antes del dibujo estaba solamente la letra, y antes la letra era la tradición oral, y uno va yendo hacia atrás. Exactamente. La expresión fotográfica fue el gran avance del siglo XIX, de principios, y después ya sobre el final van a aparecer esta posibilidad de darle movimiento a esa imagen, como la vemos en la vida misma, aunque no tenga color en esa etapa inicial. Y tampoco sonido, que es un poco lo que decíamos, ¿no? Al principio aparecen, digamos, estas películas que son más bien sin el sonido, por lo menos de las escenas en sí, sino que ambientadas con alguna música detrás. A veces era incluso música en vivo, ¿sí? La que ambientaba el film. Y la Argentina, y La Pampa también, y Santa Rosa particularmente, ahí nomás 5 o 6 años. comienzan las primeras proyecciones y las primeras salas, sobre todo, básicamente en esta sintonía, ¿no? De personas que ya venían con alguna tradición de innovar tecnológicamente en la fotografía, y la otra, diríamos, tarea, ¿no? De difusión masiva era la radio. ¿No? Que también la Argentina es muy importante, es pionera latinoamericana en uno y en el otro, tanto en cine como en radio. Entonces esos elementos se van configurando, ¿sí? Se van amalgamando para dar inicio al cine como tal, sobre todo la proyección cinematográfica. Después van a llegar, ¿no? los primeros films nacionales, ¿no? Sí. El primero es un film que se llama El fusilamiento de Dorrego, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿sí? Toda la tradición cinematográfica de Argentina, que en los primeros años es muy, diríamos, muy a pulmón, ¿sí? Ahí comienzan incluso actrices como Tita Merelo, como Libertad Lamarque, ¿no? Que estaban asociadas a otro arte también, que es el tango, la voz, el canto y demás. Y el cine cobra, como por lo menos en las primeras 2 décadas del siglo XX, relevancia desde ese lugar, ¿no? De vincular las distintas tradiciones ya populares que se venían, la literatura, la radio, ¿sí? Y los primeros actores y actrices, ¿sí? En esos años. Y en el caso de La Pampa,
replica un poco esa lógica. Sí, realizadores aparecían en 1930. Nos vamos a enfocar en dónde se podía ver. No lo hemos dicho, no hemos dado nombre porque los lugares han ido cambiando y son muchos. Y lo vamos a ir dando a lo largo de este programa. Hasta un presente donde hay un solo cine en Santa Rosa. Exactamente. ¿No? Sí. Y llegó a haber 5 o 6 salas, más o menos. 6 salas en Sí, Santa Rosa, de estable, digamos, que pasaban film, y después había otras que eran más tipo cinebares, ¿no? Claro. O lugares que eran de arte en general y ocasionalmente proyectaban alguna película. Sí, ahí aprovechaban un proyector y la pared o alguna pantalla, alguna lona, y se proyectaba esas primeras películas. Yo les decía, les arrancaba del lugar, de lo simbólico, más allá de lo físico, que ya nos vamos a referir. Seguramente mientras ustedes están viendo esto van a acordarse de algún cine, el Monumental, el Marconi, el Gran América, etc. Bueno, algunos más grandes más, los otros no creo, porque los primeros puede haber, no creo que haya, bueno, tenemos a alguien de 120 años, no sé, hay alguien tan longevo en La Pampa, pero si vamos a empezar a ubicarnos en 1905, 1906, capaz que alguien se lo contó, no que alguien lo haya vivido. Pero lo simbólico es, lo contabas vos recién, Dorrego es la primera película, el fusilamiento de Dorrego, que tiene que ver con una mirada política, que es, también lo hemos abordado en otro programa cuando nos referimos a General Hacha, al origen del nombre de Mariano Hacha. Mariano Hacha, que era pariente de él, que Dorrego era el padrino de su hija, estaban en lugares enfrentados, unitarios y federales. Dorrego es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que orientaba para el lado de lo que después fue la República, que es esta federación de provincias, que tenía esa ideología. Bueno, Mariano Hacha que no. Le prometen pero le prometen que cuando lo detienen no lo iban a matar, lo terminan fusilando. Ese era el origen de Dios, te contábamos cómo era el origen de Mariano Hacha. Pero es muy simbólico, porque el primer film está fijando una postura, más allá de lo físico, de la pantalla en la que se proyectó, que es, esto es lo que queremos para nuestra nación, este es el mensaje que estamos dando, somos una república federal. Imagínate información, porque si bien contraria incluso al momento político de la época, digamos, ahí esa primera película sobre todo rescata otra tradición histórica que no era la oficial, por así decirlo, ¿no? Por lo menos de esos años de la Argentina oligárquica sobre todo, ¿no? Sí, bueno, pero había aceptado esa organización una república, ya la Constitución del 53 tenía como 40 años de vigencia, incluido Buenos Aires 30 y pico, 40, porque estamos hablando de cosas muy recientes, una película entrada al siglo XX, reflejando cosas que no habían pasado ni siquiera 100 años atrás, mucho menos antes, para dejar esta marca que siempre fue el objetivo también de la cultura cuando se la aborda desde un gobierno, que es lo que se le llama cultura oficial, que es marcar un momento y una dirección, que en este caso era más allá de que cuando se proyecta esa película, estábamos todavía en la discusión de esta formación democrática de Argentina, era decir, bueno, aún así somos federales, somos esta república federativa. En esta introducción no le dijimos mucho, pero los primeros años van a ver que varían, se lo vamos a contar, varían las proyecciones en lugares hasta que finalmente se establecen en cines, pero eran salas asociadas generalmente vinculadas a culturas europeas que están afincadas en Santa Rosa en el día de hoy. Bueno, esta era la introducción, enseguida vamos a referirnos a las distintas salas, primero no estables y después las que quedaron por mucho tiempo y las que están en nuestra memoria. En el próximo bloque de los lugares de la memoria, vamos al cine ya, espacio físico en nuestra provincia. Bien, continuamos en los lugares de la memoria, en este capítulo que vamos a dedicarle lugares físicos vinculados a la difusión de la cultura, de la historia y de las ideologías, que son los cines. De este presente actual de un solo cine, hace menos de 10 años había 2, mismo propietario, estamos hablando de la familia Walter Henning y Bettina Tuero en su momento, que eran los iniciadores, vamos a ir al inicio de salas montadas al efecto, ¿no? Porque en el principio no estábamos, está muy vinculado a lo comercial, pero hasta que el comercio se establece, venían las películas y había que ver cómo se las proyectaba. Sí, y sobre todo esto que vos decías en el bloque anterior, que es que las primeras proyecciones están muy asociadas a justamente culturas, digamos, europeas, como la Asociación Italiana o la Asociación Española, que con ya sus centros, diríamos, ¿no? La Sociedad de Socorros Mutuos o el Teatro Español, que ya estaban funcionando, que daban teatro, ¿no? Que había diversas obras, música y demás,
pueden comprar, que eso también es la otra, pueden hacerse de la infraestructura y sobre todo de la tecnología para proyectar estas primeras películas que venían y se proyectaban puntualmente, digamos, un calendario establecido, junto con otras, digamos, como es, propuestas artísticas, también estaban estos primeros films. Sí, digamos, sí, ¿no? hay que decir que antes, digamos, el teatro, el circo, la milonga, era todo en vivo, digamos. Vivías en el momento. Y muchas veces en el mismo lugar, digamos. En el mismo claro. lugar, digamos, no es, por ahí uno está acostumbrado a, hoy en día, digamos, una cultura más fragmentaria en cuanto al lugar y qué ver en cada lugar. El cine es para ver cine y el teatro es para ir a ver teatro, música y así. En este momento, ¿no? Confluye todo ese escenario artístico en estos, por lo menos al inicio, en estos dos mismos lugares. Sí. Y a partir de ahí se va estableciendo también una cultura, porque buena parte de el auge que va a tener después tiene que ver con que efectivamente hay una población que diga tengo ganas de ir a ver cine, ¿no? Sí, bueno, si no, por eso te decía que hay una demanda después que tiene que ver con lo comercial, que hay comerciantes que son pioneros, pero antes de eso decir que la licenciada Paula Laguarda, que ha hecho un trabajo respecto de los cines, sitúa la primera proyección medianamente oficial en este territorio nacional de La Pampa en 1901. En 1901. Sí. Que lo da cuenta 1 de junio de 1901, según lo que tomaba, reproducía el diario La Capital vigente en ese momento. Proyección que se hizo. Después va a haber un cine al lado, porque en realidad el local era lo mismo, en la Sociedad Italiana. La Sociedad Club Italiano. El Club Italiano. Sí, llámalo como quieras, porque es el Club Italiano. Ahí, al lado del Club Italiano, después va a ser mucho tiempo después, no tanto, pero 30 y pico años después, un conocido cine también como motorizado por la misma sociedad, que es el Cine Marconi, pero vamos a volver hacia atrás. Proyección montada al efecto en una sala que no era sala, pues no es el Marconi, se proyecta en la sala, en el salón de la asociación, y se monta al efecto la idea de las butacas, la pantalla y la proyección. Sí. Y el sonido, por supuesto. Exactamente, distinto a, por ejemplo, las proyecciones que se van dando a posterior de esa en el Teatro Español, en donde ya había, digamos, un escenario montado. El Teatro Español se termina más o menos en 1908, ¿sí? Y ya a partir de ahí, digamos, entre las propuestas que tienen es la proyección de cine. Y después aparecen... Sí, hay que situarse en esto, digo, la circulación de los films era muy difícil. Era muy difícil. También habrán visto Cinema Paradiso, muy peligrosa respecto de la seguridad, del incendio, de cómo se trataban, si bien es posterior, es el cine que le va a seguir en las décadas siguientes, pero estamos hablando de un momento iniciático, donde no se conocía estas cuestiones que van deparadas al lado del celuloide, que le dicen, ¿no? Sí. De que podría ser el riesgo. Y todavía no se veía como visión comercial, porque se van a mezclar después de la sesión italiana y la española, proyecciones en lo que hoy es Plaza San Martín, que en su momento fue la Plaza Mitre. Porque justamente la idea era, por lo menos de estas asociaciones, no solamente instalarse como una referencia cultural acá, sino también difundir parte de la filmografía europea que venía, que no era mucha, porque hay que recordar que también hay mucha filmografía que ya de sus inicios es estadounidense, por ejemplo, digamos, las películas de Chaplin después, pero sobre todo, digamos, empezar a establecerse como referencias culturales. Entonces, para eso había momentos de proyecciones abiertas al público que se daban en la plaza. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para generar difusión, para el hecho de que la entrada no fuera una traba para que la gente pudiera ir, aunque hay que decir que siempre fueron entradas o los lugares siempre fueron de acceso bastante popular, por lo menos para la población de ese momento aquí en la ciudad de Santa Rosa. Sí, aparte, como se dice, no había mucho para hacer tampoco. No había mucho para hacer. O sea, podías invertir el dinero que te sobraba en ese tipo de ocio. Exactamente. Imagínense que viajar también estará engorroso, pues cualquier distancia que hoy transitamos en una hora de 100 kilómetros era muy complicado. Para dar algunos nombres, la Asociación de Socorros Mutuos, el Bar Florida, digo, nombres iniciales que van a dar una marca al cine hasta que llegamos a la consolidación de lo que nosotros creemos como santarroceños y tenemos memoria, incluso personas de 80, 90 años, a yo que tengo 50, a él que tiene 40, o menos, no sé, no lo quiero hacer más grande, se vinculan a cines que hoy que estarían en el centro de Santa Rosa, que hoy ya no están más. Esos son nuestros recuerdos, pero hubo muchos intentos antes, hubo comerciantes, uno muy conocido, propietario de muchos locales, Nazareno Camarero, que él sí lo tomó como negocio. Él monta un cine, compra el equipamiento, empieza a disfrutar, a difundir,
Y también va a ser esto que le decíamos, no tenía sonido. ¿Cómo vos veías una proyección en blanco y negro? ¿Y qué sonido? Y le ponían música. Exactamente. Y se ve que Don Nazareno empezó a repetirse, empezó a generar algo. Tuvo que hasta cambiar, hasta invertir en sonido, ¿no? Invertir en sonido y en música para acompañar esos films. Sí, porque pensar que los primeros films sonoros se dan en la década del 20-30, claro. ¿Sí? En donde ya se le incorpora, a algunos se le incorporaba la famosa voz en off, claro. ¿No? Que iba como contando lo que iba pasando. Y vos nombrabas por ahí el Cine Florida o el Colón, claro. que es otro. Y muchos de ellos eran cinebares, digamos, claro. ¿No? Eran lugares en donde uno iba a mirar una película y al mismo tiempo se sentaba en una mesa, consumía, terminaba eso y el local quedaba como un local comercial, bar común, porque también había una tradición en la provincia de La Pampa, hablábamos en Pisco, por ejemplo, de eso, ¿no? De los bares milongueros en otro tiempo. Entonces había un poco ese escenario en donde lo comercial no era solo la entrada del cine, sino todo lo que podía ofrecer el local de ese momento. Y estos cinebares tenían esa lógica. Va a haber una reminiscencia de década del 80, década del 90, mis periodos de primaria y secundaria, del videobar, pero asociado a uno de las primeras apariciones que van a terminar reduciendo al cine como lo vemos hoy. Exacto. Porque la aparición de nuevas tecnologías vinculadas a que el cine esté en tu casa, con una videocasetera, con una compactera, con un DVD y ahora plataformas de streaming, van a hacer que el cine se cambió completamente, la televisión, de su lógica. Nos queda un bloque más. Rápidamente estos inicios vamos a empezar ya a hablar del cine Marconi, del América, del Gran Norte, del Monumental, del autocine, que son los que han marcado y los que están más en la memoria reciente de nuestros santarroceños y nuestros pampeanos. En el tercer bloque nos dedicamos a abordar estos temas. Continuamos en los lugares de la memoria, ya siglo XX, promediándolo en realidad mitad del siglo XX, van a aparecer los cines que más van a permanecer en Santa Rosa, Marconi, Monumental, Gran Norte, América, Autocine, capaz que me estoy olvidando de alguno. Don Bosco. Don Bosco, claramente. Marconi y Monumental y Don Bosco son los que más van a perdurar en el tiempo, hasta que las nuevas tecnologías de forma de difusión de los videos o de lo audiovisual les va ganando el espacio. Sí. Y hay que decir que el Marconi, la sala del Marconi, la que conocemos, que hoy funciona, que es la primera de la asociación italiana. Es la primera de la asociación italiana y que además es, digamos, se establece como cine allá por la década del 30. Sí. Y sobre todo el cine a nivel general, y bueno, en Santa Rosa y en La Pampa no es una excepción, tiene un auge en esas décadas, entre el 40 y el 50 hasta la década de 70 más o menos, ¿no? Donde comienza el ocaso, por así decirlo. Y cines con gran cantidad de capacidad. Con gran cantidad de capacidad, todos muy grandes y con un añadido que tiene que ver con un poco lo que decíamos al principio, que tiene que ver con lo propagandístico, lo político y demás. ¿Por qué? Porque en muchos de los cines, previo a las películas, se daban noticias, claro. ¿No? Estaban los famosos noticias de América, ¿sí? El noticioso latinoamericano y demás, que eran sucesos argentinos, que eran todas producciones oficiales de la Secretaría de Medios, digamos, durante el peronismo, que eran difundidos, digamos, por todos los cines, y era casi obligatorio, por no decir obligatorio, pasarlos antes de la proyección del cine. Entonces también tenía otra función, que era, bueno, conocer noticias que por ahí no llegaban de manera directa desde el papel muchas veces, o la radio. Entonces estaba la posibilidad de ver noticias internacionales del mundo a través del cine previo a una película, que por lo general durante esa época muchas películas de mucha filmografía nacional, digamos, ¿no? Se rompe un poco el patrón de los western de estadounidenses, de las películas ya más europeas, norteamericanas muy fuertemente, y empieza una producción nacional muy fuerte, como por ejemplo las películas Nobleza Gaucha, La Guerra Gaucha, ¿sí? Que son películas también muy marcando la época, digamos, ¿no? Y esos cines, como decía, son cines
de mucha capacidad y donde la gente iba masivamente, porque era un gran medio de cultura masiva, como se lo dice. Sí, la investigadora que citábamos hoy, a Paula Laguarda, cuenta que en un momento, en un registro de plateas que se vendía en registro nacional, La Pampa contaba con 12.000, casi 100 butacas. Casi 100 butacas. 12, imagínate, ¿no? Que, está bien, y cines que tenían 700, 800 butacas, que algo parecido. Era una población mucho menor a la mucho que menor, claro, bueno, pues también hoy. tenía, porque ya era un paseo obligado, ya era parte de la vida. Esto de, cuando vos decías el peronismo con suceso argentino, cuando no estuvo el peronismo proyectaban el noticiero de la Fox, sí, que ya estaba. La Fox News, la Fox que no estaba por ahí como canal de televisión, pero sí estaban las producciones audiovisuales, que proyectaban otro tipo de ideología y difundiendo otras cuestiones internacionales. Le hablamos de Marconi, enfrente va a estar, o donde hay una casa de teléfonos hoy, de una empresa de telefonía, el Monumental. El Monumental. Que fueron los que más perduraron junto al Don Bosco. Y también los primeros que empiezan a padecer, digo, pues también está el Gran Norte de la América, pero tienen menor duración, todas en el radio céntrico de Santa Rosa. Imagínense de la calle Gil hacia Pico, no más de ahí. Les diría de Gil a Avellaneda. Estaban todos en ese radio. Más el autocine que nos lo pasamos, que fue en la década del 70, un par de años. Allá Sí, el autocine funcionó 2 años, que es donde está el autódromo, el ex autódromo claro. Hoy, que un autocine funcionó durante 2 años nada más. No tanto por que no, más allá de que está lejos y la llegada y todo lo demás, sino porque justamente arranca lo otro, ¿no? Estaban estos otros cines céntricos. Yo me acuerdo porque lo vi siendo un chico en la década del 80, un pibe, un nenito de la primaria, que el plan era ir a hacer el matiné del sábado al Monumental, al Marconi o al Don Bosco, dependiendo de la película, y vos te fumabas entre 2 y 3 películas. Pagabas una entrada para eso, ibas con tu papá, tu mamá, y pasabas la tarde viendo películas. Sí, porque aparte eran maratones, claro, digamos, ¿no? No es que ibas a ver una película, sino que eran varias, muchas veces nos encantaba, asociadas a lo mismo. Sí. Y sobre todo esto que es ese auge, más o menos, vos hacías referencia a un estudio, Pablo Laguarda cuenta más o menos que en La Pampa en general, en las décadas del 50-60 hubo alrededor de 57 salas, entre las itinerantes y las que eran permanentes, ¿no? O las proyecciones que se daban en algún espacio puntual en algún momento. El Santa Rosa llegó a contar entre esas con 6 de las que eran constantes, el Marconi, el Gran Norte, el Monumental, el Autocine, y otras que se daban esporádicamente, el América y otras que se daban esporádicamente. Hasta lo que obviamente es el ocaso, que tiene que ver con la aparición de la televisión. Sí, ya ahí compitieron más, es con la televisión por cable que empiezan a tener. Es con la televisión por cable. La televisión abierta no. La televisión por cable de cada 80 empiezan a tener los inconvenientes y además la videocasetera. Y después, claro, exactamente. Que es más o menos contemporáneo, pues después se va a mejorar con el DVD, toda esta historia que conocemos después, ni hablar del streaming, pero ahí empiezan a competir los cines. De hecho, Marconi y Monumental estuvieron hasta entrada de la década del 90, 92, 93. Don Bosco, digo, pues hablamos de una triada de cines que son los que más han permanecido, fue hasta hace muy poquito, y no porque no le fuera bien, sino porque fue una decisión de la Iglesia. La Iglesia tomó la decisión de que no sea más cine, y hoy lo usa, la Iglesia Católica pampeana, lo usa para salones de eventos. Ya ahí llegamos a la camada de quienes son hoy los que nos permiten tener un cine. Digo, porque a veces uno piensa hasta hay que agradecerle a esta persona que insisten, tanto Bettina como Walter, en tener. Ellos llegaron a tener el Don Bosco, llegaron a tener el Cine Amadeus, que estaba... El Cine Amadeus, que es del 2004, que se da en el 2004 y está creo que hasta el 2018-19. Y después el Millennium, que es lo único que queda hoy como sala comercial. No me quiero olvidar de la Busteras Ortiz con el espacio Inca. Exactamente. Que se permanece. La diferencia es otro tipo de cine, más independiente, más nacional y una entrada mucho más barata. Y una entrada mucho más barata y que no tiene una propuesta semanal, digamos, ¿no? Sino que algunos días a veces logran hacer una agenda, no todos los días, claro, pero logran hacer recambios semanales, a veces no. Este no es el mejor momento para la sala Inca por la situación del gobierno nacional que decide que el Inca no le importa. Entonces, que no hay producciones originales tampoco. Claro. De hecho, hace poco hubo una manifestación porque casi que se cierra esa sala, así que, bueno, pero siguen estando hoy, tanto el Millennium como el Inca, como ofertas de cine aquí en Santa Rosa, después de aquella historia que hemos recorrido mucho en esta capital, pudiendo acceder a películas que de otra manera no se accedía. Exactamente. Un cine muy, como para también darle una perspectiva a la diferencia de hoy, un cine que durante la época de apogeo, de esta que estábamos hablando hace un ratito,
es un cine muy distinto al de hoy, mucho menos pochoclero, como Claro. diríamos, ¿no? Mucho más independiente, en producciones, muchas de ellas nacionales, producto de inversiones también ¿cómo es? Que los distintos gobiernos van a hacer y que también había, digamos, ¿no? Producciones o productoras Sí. locales, había una infraestructura previa, sin obviamente dejar de que las películas más vistas y más difundidas eran extranjeras, pero había esa otra propuesta. Hoy es mucho más difícil encontrarla, Claro. por lo general, ¿no? Las propuestas que se tienen y que obviamente tienen que ver con su costado comercial son las que denominamos como pochocleras, hollywoodenses. Porque y tienen demás. que resistir a este avance que ha sido Exactamente. hoy el streaming, la televisión. Bueno, ya no hemos olvidado porque hemos pasado de copiar CD o DVD truchos y copiar videocassette a tener hoy toda una plataforma que también se paga, hay que decirlo, a un Exacto. costo menor. En el medio no me quiero olvidar, también hubo muchos videobares en esta ciudad de Santa Rosa. Y videoclubs también muy Videoclub, grandes que también bueno, yo pertenecen. me acuerdo en mi juventud, videobar, no existe más, así que lo voy a nombrar, Solo se llamaba, frente a la Casa Central Banco de la Pampa, que mezclaban esto del inicio del cine santarroceño. Había pool, había billar, había una barra para comer y había, en determinada hora se apagaban las luces, una pantalla gigante y veías un videobar en un videocassette, Exactamente. que era una película que había pasado por el cine hace un tiempo. Bueno, queremos contarles de estos lugares de la memoria, lugares físicos que son los cines y lugares simbólicos, porque también tiene que ver con la simbología, que también es parte de nuestro programa siempre. Mauro, hasta la próxima. Hasta Hasta la la próxima a los y las televidentes. Nos reencontramos en una semana.